Muy bien. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Creo que hoy debe ser la última de las bolillas que vamos a dar, que es la de nulidades. Seguramente ustedes saben las fechas de los parciales, que yo ahora no las recuerdo. Después van a venir algunas clases de repaso. Pero bueno, para mi gusto, esta es una de las unidades más lindas. Eh, Cuando se reciban de abogados y trabajen van a plantear muchas nulidades, ¿no? Como actores, como demandados, y es una de las, digamos, de los temas que para mí son los más lindos. Bueno, vamos a comenzar diciendo qué es, a ver, qué es una sanción, porque saben que la nulidad es una sanción. Entonces, en el derecho hay dos tipos de sanciones. Una que es la que hace que intenta restablecer el estado de cosas al momento anterior a, digamos, al hecho ilícito, al hecho alterado, ¿correcto? Ese restablecimiento de las cosas al momento anterior se llama nulidad, ¿no? Y a ello se le puede sumar o adicionar en la indemnización a la víctima digamos, por una acción, mediante una acción de daños y perjuicios. Y otro tipo de sanción es la que impone un castigo o una pena al autor del hecho. Por ejemplo, en penal, la prisión, la multa, la inhabilitación, y en temas de familia, por ejemplo, la pérdida de la responsabilidad parental, que antes era la patria potestad. Esa también es un castigo o pena al autor del hecho. Estos son los dos tipos de sanciones. Pero vamos a ver cómo ha cambiado, a partir del nuevo código, el estudio de las nulidades. Se ha modificado totalmente con respecto al Código de Vélez. El Código Civil y Comercial del año 2015 estudia las nulidades a partir de la teoría de la eficacia jurídica. ¿Qué es la eficacia jurídica? Es la aptitud de un acto jurídico de alcanzar y mantener sus efectos propios, es decir, los que las partes quisieron al momento de celebrar el hecho. Por ende, si la eficacia es la aptitud de un acto jurídico de alcanzar y mantener sus efectos propios, la ineficacia es la falta de aptitud de un acto jurídico para mantener, alcanzar y mantener sus efectos propios. Muy bien. Entonces, un acto jurídico va a ser válido cuando las partes han cumplido con todos sus requisitos de validez, ¿correcto? Todos los requisitos de validez que la ley exige. Entonces, esto hace que el acto es válido. ¿Qué hace la ley? Consagra la voluntad privada de las partes. Al consagrar la voluntad privada, el negocio pasa a ser eficaz, ¿correcto? Entonces es un acto jurídico que va a mantener todos los efectos jurídicos que las partes quisieron al momento de celebrarlo. ¿Qué le llamamos a los requisitos de validez que tiene que tener este acto previo, ¿no?, a consagrar la voluntad de las partes? Primero se va a referir a los elementos del acto jurídico. ¿Cuáles son los elementos del acto jurídico? Sujeto, objeto y causa. ¿Correcto? Eso tiene que estar impecable desde el inicio del acto jurídico. Y también se refiere a su contenido. ¿Qué tiene que tener? No deben aparecer vicios, vicios de la voluntad, error, dolo, violencia, o vicios propios del acto jurídico, que son la lesión y la simulación. Dejamos afuera el, el vicio, esperen que me acuerde del nombre, bueno, el que produce el fraude. Dejamos afuera el fraude
porque el fraude no va a provocar nulidad del acto, sino que va a provocar la inoponibilidad del acto, ¿correcto? Entonces, una vez que tenemos el acto jurídico con todos sus requisitos de validez plenos, se consagra la voluntad y es un acto jurídico válido. Muy bien. Ahora vamos a ver, dijimos que hablamos de ineficacia. ¿Cómo puede ser esta ineficacia? La ineficacia de los actos jurídicos puede ser estructural o puede ser funcional. Cuando la ineficacia es estructural, sus defectos van a estar en la estructura del acto jurídico. En su propia estructura está el defecto. Y por eso hablamos de sus elementos o de sus requisitos de validez. Puede haber un objeto inmoral, una causa ilícita, incapacidad de ejercicio, puede haber, error, dolo, violencia, simulación, ¿correcto? Todos esos defectos tienen que estar en la estructura del acto jurídico. Y además, tienen que ser originarios, o sea, que tienen que estar en el acto jurídico desde el principio, desde el inicio, desde la celebración, desde el momento de la celebración, ese acto tiene que estar viciado. Esta ineficacia estructural nos va a dar lugar a la nulidad. ¿Y qué es la nulidad? Es un supuesto de ineficacia, entonces, estructural, porque está en la estructura, y absoluta, ¿por qué? Porque la declaración de nulidad produce efectos erga omnes. Una vez que se declara la nulidad de un acto jurídico, va a ser válida y oponible frente a todos, erga omnes. Y hay otro tipo de ineficacia, que es la ineficacia funcional. ¿Qué es la ineficacia funcional? Es la ineficacia que tiene sus defectos extrínsecos a su estructura, es decir, están fuera de la estructura del acto jurídico. Por ello decimos que no está involucrada la validez del acto, porque no están en su estructura. Y además, estos defectos sobrevienen con posterioridad a la celebración del acto jurídico. En su origen, el acto es perfectamente válido, no tiene defectos. Los defectos sobrevienen con posterioridad a la celebración del acto. Por ejemplo, podemos hablar de, no sé, revocación, resolución de contrato, adecuación de contrato. Sobrevienen con posterioridad. Y este tipo de ineficacia funcional da lugar a la inoponibilidad. La inoponibilidad, vamos a decir que es un supuesto de ineficacia funcional, obviamente, porque no afecta la estructura ni la validez del acto, y es relativa, ¿por qué? Porque la inoponibilidad ¿produce efectos erga omnes? No, produce efectos solamente frente a determinados terceros. Por ejemplo, a ver, los acreedores, los deudores. ¿Se entiende? Por eso hablamos de que el fraude no da lugar a la nulidad, sino que el fraude va a ser un vicio que va a dar lugar a la inoponibilidad. Por ende, es un ejemplo de ineficacia funcional. El fraude es el ejemplo de la ineficacia funcional. Una vez que un acto es, esto recuérdenlo, ¿no? Una vez que un acto jurídico es nulo, no deja de ser un, ¿no? A ver, ¿en qué se transforma? Un acto jurídico nulo no va a tener los efectos que tiene los que pretendían las partes, esos efectos buscados por las partes, pero sí va a tener efectos, los efectos de los hechos simples. Entonces, un acto jurídico nulo se convierte en un hecho simple. Y esto lo van a encontrar en el artículo 391
del Código Civil y Comercial. Un acto jurídico nulo se transforma en un hecho simple y va a tener los efectos de los hechos simples. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien, vimos qué tipos de ineficacia hay, ¿no? La estructural, la funcional. Dijimos que la ineficacia estructural da lugar a la nulidad, y ahora vamos a dar un concepto de nulidad. ¿Qué es la nulidad? Dijimos que la nulidad es una sanción. Entonces, si quieren anotarlo, vamos a dar un concepto que luego les va a servir desmembrándolo para saber todas las cualidades. La nulidad es una sanción legal que priva al acto jurídico de sus efectos propios o normales, con efecto retroactivo y frente a todos, es decir, erga omnes, por adolecer de defectos originarios, estructurales y esenciales a través de un proceso de impugnación y de declaración. ¿Quieren que lo repita? ¿Lo repito? ¿Alguno? ¿Sí? Sí, bueno, profesora. Bárbaro. Bien. Entonces dijimos que la nulidad es una sanción legal que priva al acto jurídico de sus efectos propios, es decir, los que las partes voluntariamente quisieron al momento de celebrarlo, con efecto retroactivo y frente a todos, ¿no? Dijimos erga omnes, por adolecer de defectos originarios, estructurales y esenciales. ¿Y cómo se llega a la nulidad? A través de un proceso de impugnación y de declaración. Entonces, a partir de este concepto, vamos a ver cuáles son los caracteres de la nulidad. En primer término, dijimos que da paso a una sanción, ¿no? ¿Cuál es la sanción? Va a privar al acto jurídico de sus efectos propios, volviendo las cosas al estado anterior a la celebración del acto, ¿no? Imponiendo la obligación de restituir mutuamente, ¿no? De restitución mutua, y también, en su caso, puede dar lugar a la acción de daños y perjuicios para indemnizar a la otra parte, a la parte que ha sufrido el daño. Hasta acá dijimos que da paso a una sanción. Después, en segundo término, tenemos que saber que tiene base legal. O sea que solo, la nulidad solo puede estar establecida por la ley. Esto no quiere decir que la establece la ley, sino que el juez, a través de una sentencia y fundamentándose en la ley, va a declarar la nulidad. La nulidad es solo, un calificativo de los actos jurídicos. Ningún otro acto puede ser declarado nulo, porque solamente la nulidad se declara en los actos jurídicos. También dijimos, ¿no?, en cuarto lugar, que solo priva al acto jurídico de sus efectos propios o normales, es decir, los que las partes quisieron al momento de la celebración, porque el acto puede tener otros efectos, ¿no? Una vez que es declarado nulo, tiene otros efectos. ¿Y qué dijimos? Los efectos de los hechos simples. Por ejemplo, dar lugar como un hecho simple a una demanda, a una indemnización por daños y perjuicios. Ese hecho nulo hace que yo tenga los efectos propios de los hechos simples y me va a dejar iniciar una demanda
para lograr la reparación integral. Muy bien. En sexto lugar vamos a decir que se llega a la nulidad a través de un proceso de impugnación. ¿Qué es un proceso de impugnación? Es una acción judicial. Yo tengo que iniciar o iniciar una demanda o contestar una demanda solicitando la nulidad, ¿no? Oponiendo la nulidad, siempre a través de un proceso de impugnación. Se la tengo que pedir al juez. ¿Y cómo llego a la nulidad? A través de una declaración. ¿Y qué es una declaración? Una sentencia judicial. O sea que siempre voy a llegar a una declaración de nulidad a través de un proceso judicial y de una sentencia judicial. La nulidad surge siempre de una sentencia, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cómo puedo yo, cuáles son las vías que tengo para plantear la nulidad? Tengo dos vías, por vía de acción o por vía de excepción. Por vía de acción, yo tomo la iniciativa de solicitar la nulidad de un acto jurídico iniciando una demanda, iniciando una acción. Ahí, vía de acción, inicio la demanda, pido que tal acto jurídico sea declarado nulo. Y otra vía es la vía de excepción, es decir, cuando una de las partes pretende el cumplimiento, ¿no? Me hacen juicio por cumplimiento de contrato. Entonces, cuando yo contesto la demanda, pido la nulidad, se dice así, opongo la excepción de nulidad a ese acto jurídico que pretenden que yo cumpla. Pero yo sé que es nulo o quiero que se declare nulo porque tiene defectos. Entonces, a través de la contestación de demanda, opongo la excepción de nulidad. Y al finalizar, digamos, el juicio, el juez va a declarar la nulidad, ya sea que fue planteada por vía de acción o por vía de excepción. Profesora, ¿me puede repetir la segunda, por favor? Sí, la vía de excepción. La vía de excepción es cuando una de las partes pretende el cumplimiento del acto jurídico. Entonces, ¿qué hace? Es un acto jurídico que no se está cumpliendo, ¿no? No se está cumpliendo porque una parte dice, no podemos cumplir este acto jurídico porque está viciado de, no sé, de error, dolo, violencia, el que me alquiló era, no sé, tenía una restricción a la capacidad y no me podía alquilar. Entonces, pero el otro dice, no, yo quiero que lo cumplas. Quiero que cumplas el contrato. Entonces inicia una demanda exigiéndome a mí que cumpla el contrato, cumpla con ese acto jurídico que en realidad fue un contrato, ¿correcto? Entonces, cuando contesto la demanda, además de poner todas las defensas que crea que hacen a mi defensa, voy a oponer la excepción de nulidad. Opongo la excepción de nulidad pidiendo que se declare la nulidad de ese acto jurídico que pretenden que yo cumpla. ¿Se entendió? Doctora, perdón, una pregunta. Sí. En la vía de acción, a ver si entiendo bien, en la vía de acción el acto ya se ejecutó, entonces pido la nulidad. Puede Y en ser, la vía de puede ser excepción, que sea, sí, claro, puede ser que ya empezó a cumplir sus efectos. y entonces voy a pedir una acción de nulidad. ¿Y por qué podría llegar a pedirla? ¿Porque no se cumple alguna de las pautas que está? Por ejemplo, no por ejemplo, un señor dice que vendió su casa, pero él, que en ese momento que vendió la casa se aprovecharon porque era un señor que estaba teniendo un principio de Alzheimer y entonces se aprovecharon y dice que hay un vicio de lesión. ¿Está? Entonces, en ese vicio de lesión, él quiere que se declare nulo ese acto jurídico que él llevó adelante, pero que en ese momento se aprovecharon de su situación porque estaba teniendo
una demencia senil, un principio de demencia senil. ¿Está? Ese sería, suponete, Perfecto. un ejemplo Sí. para iniciar la demanda de nulidad del acto jurídico. Por vía de acción. Y por vía de excepción, Por vía de entiendo excepción, que el acto aún no fue ejecutado. porque O sea, yo me anticipo a que, porque vi que algo está viciado, entonces me anticipo antes de que sea ejecutado y pido por vía de excepción la nulidad. no, porque vos tiene ¿Sería que haber así? un juicio iniciado para que vos te contestes una demanda. Tiene que haber una acción iniciada para que vos, Ah, claro. vos Al momento de contestes una contestar la demanda. demanda. Entonces, vos, ¿qué es lo que pasa? Vos, por ejemplo, decís, no, vos te pones del otro lado. Vos sos el viejito que está con principio de demencia senil. Entonces el otro dice, bueno, tenés que cumplir el contrato. No, no lo cumplo porque ustedes se aprovecharon de mi, bueno, de mi estado de salud. Entonces, ¿qué hace el otro? Me inicia la acción por cumplimiento de contrato. Quiere que yo cumpla con ese acto jurídico. Entonces, ¿qué hago? Yo cuando me tengo que contestar demanda, opongo la excepción de nulidad del acto jurídico. Que no lo cumplo, no porque se me ocurra, sino porque ese acto jurídico es nulo. Y quiero que se plantee, que, a ver, por eso pongo esa excepción. Quiero que se declare ese acto nulo. Entonces va a haber una sentencia declarando la nulidad del acto o no. No siempre la nulidad se declara, no siempre se prueba que hay una nulidad. Claro, una cosa es pedirlo y otra cosa es que se declare. Exacto, como cualquier pleito judicial. Tal Bueno, cual. Sí, sí. ¿se Gracias. entendió bien? Perfecto, bien. Bueno, ahora lo que quiero, antes de pasar a, digamos, a hablar de nulidad en sí, ¿no? De qué clases de nulidades hay, quiero explicarles rápidamente qué es la conversión de un acto jurídico. Un acto jurídico, a ver, esto lo van a encontrar en el artículo 384 del Código Civil y Comercial de la Nación. La conversión de un acto jurídico es cambiar un acto jurídico por otro acto jurídico. No es el mismo acto jurídico. Se habla de conversión, pero es un acto jurídico termina y comienza otro acto jurídico. ¿Correcto? La persona que me vendió la casa no tenía los requisitos totales para vendérmela. Entonces ese acto jurídico de venta cae y me lo alquila, y me alquila el inmueble, porque tiene la posibilidad, ¿no? La calidad para alquilármelo. Entonces la conversión es un acto jurídico que cae y el otro que nace. Por ende, los efectos son los que comienzan cuando nace el segundo acto jurídico, porque el primero no existe más. Esa es la conversión. ¿Se entendió? Sí, artículo 384, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a hablar de en qué instancia, no estancia, instancia se puede pedir la nulidad, según el carácter de la nulidad. Eso lo vemos después. Y hablamos de la conversión. ¿Se comprendió lo que es la conversión de un acto jurídico? Un acto termina y nace otro. ¿Está? ¿Qué es la confirmación de los actos jurídicos? Y esto lo van a encontrar en el artículo 393 del Código Civil y Comercial de la Nación. La confirmación de un acto jurídico. Vamos a decir que hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad, que la puede solicitar, ¿no? La nulidad relativa, después les voy a explicar, pero ustedes anoten la nulidad relativa, entonces va a haber confirmación cuando la parte que puede articular, solicitar o poner la nulidad relativa manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido. Para él el acto va a ser válido después de que desaparecieron las causales que podían dar lugar a su nulidad relativa. Por ejemplo, una persona
que tiene una restricción a la capacidad, que para, no sé, alquilar un inmueble tiene que solicitar una autorización al juez, lo alquila, pero después le pide la autorización al juez, está la autorización dada del juez para que pueda alquilar ese inmueble, para que pueda dar en locación ese inmueble, entonces ahí ya se saneó ese defecto. Y la otra parte puede continuar. Continúa con ese acto jurídico, no va a pedir la nulidad. Expresa o tácitamente lo quiere continuar, porque le conviene, porque bueno, porque es lo que esperaba, ¿no? A lo mejor, imagínense que alquila un inmueble muy importante a un precio muy bajo y le interesa mantener ese acto jurídico, mantener ese contrato. Entonces, una vez que la persona restringida tiene la autorización del juez, se continúa y los efectos son desde el principio del acto, desde el momento de la celebración. Continúan los efectos. Vamos a aclarar que el acto de confirmación del acto no va a requerir la conformidad de la otra parte. El acto continúa. El acto continúa. ¿Y cuál es la forma que hay para confirmar un acto jurídico? Si la confirmación del acto jurídico es expresa, el instrumento en el que conste, ¿no? Que se quiere confirmar el acto, va a tener que reunir determinados requisitos, ¿no? Va a tener que tener la mención concreta y precisa de lo que fue saneado, de lo que ha, digamos, de la nulidad que ha desaparecido y de la voluntad de continuar con ese acto jurídico. Y si la confirmación es tácita, la confirmación tácita va a ser el resultado del cumplimiento total o parcial de ese acto jurídico que luego de saneada esa nulidad relativa continúa. Por ejemplo, que la persona que alquiló, una vez que se saneó esa nulidad relativa por la falta de autorización judicial, continúe pagando los alquileres. Si continúa pagando los alquileres, quiere decir que sigue cumpliendo con lo pactado, con lo convenido, con el acto jurídico, y el acto jurídico continúa teniendo los efectos que tenía cuando comenzaron digamos, cuando se celebró el acto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Es retroactivo? Entonces tiene un efecto retroactivo. Sí, exactamente. El artículo 395 del Código Civil y Comercial dice que la confirmación de los actos tiene efecto retroactivo. ¿Está? Siempre va a tener efecto retroactivo y además para no perjudicar derechos de terceros, ¿no? Ok, y otra pregunta, ¿es unilateral también Es unilateral, sí. La otra persona no tiene que aceptarlo, no es necesario que lo acepte. Con que la persona, a ver, que puede pedir la nulidad, si yo siento que están lesionando mis derechos porque el acto jurídico que celebré es nulo y yo soy el perjudicado, puedo confirmar el acto y continuar. Lo hago expresamente, lo hago tácitamente, pero no tengo que esperar que la otra parte diga, bueno, entonces continúe el acto. Se da por sobreentendido que la otra parte también lo quiere continuar. No se necesita ninguna expresión de la otra parte. Bueno, y ahora llegamos a, digamos, vamos a clasificar las nulidades. La nulidad de un acto jurídico, según el carácter, puede ser absoluta o puede ser relativa. La nulidad va a ser absoluta de un acto jurídico cuando son actos que contravienen la moral,
el orden público o las buenas costumbres. ¿Está? Por ejemplo, si en el acto jurídico hay una incapacidad de derecho, ese acto jurídico va a ser nulo, de nulidad absoluta. Por ejemplo, un padre que contrata con su hijo. ¿Está? Ustedes saben, un padre que contrata con su hijo, hay una incapacidad de derecho, no lo puede hacer porque él es el representante del menor. Entonces, esa incapacidad de derecho da lugar a una nulidad absoluta, porque está el orden público en juego. Cuando decimos que está el orden público en juego, la moral, las buenas costumbres, esa nulidad absoluta quiere decir que no puede ser ni ese acto jurídico, perdón, ¿no? Que da lugar a la nulidad, ese acto jurídico no puede ser ni confirmado ni convertido. No puede ser ni confirmado ni convertido. A su vez, esta nulidad, la nulidad absoluta es imprescriptible, no prescribe, porque está el orden público en juego. Puede ser declarada por el juez hasta el momento de la sentencia. Puede ser declarada por el juez si la advierte hasta en el momento de dictar la sentencia. Y si, a ver, si es declarada de oficio por el juez es porque nadie la solicitó. En un supuesto cumplimiento de contrato, las partes se defienden, uno inicia la acción, otro contesta la demanda, pero si el juez advierte al momento de dictar la sentencia que está fundado ese reclamo en un acto de nulidad absoluta, de oficio él va a declarar la nulidad absoluta de ese acto jurídico. ¿Correcto? Y también puede ser solicitada por el Ministerio Fiscal, por el Ministerio Pupilar, si es que advierten que puede haber una nulidad absoluta o que hay una nulidad absoluta en ese acto jurídico. Muy bien. Y también decimos que la acción de nulidad absoluta es irrenunciable. Las partes no pueden renunciar a, digamos, a que se declare la nulidad absoluta de ese acto, porque renunciarla sería que prescribe, que la confirmo, y todo eso no está permitido en la nulidad absoluta. ¿Se entendió hasta acá lo que es la nulidad absoluta? En el caso de ser solicitada por el Ministerio Público, entiendo que el titular de la acción es el Ministerio Público. Entonces... No. Puede ser el titular de la acción, pero puede ser advertida, por ejemplo, cuando dan traslado al asesor de menores. Dan traslado del expediente al asesor de menores. Dice, vista al asesor de menores. Llega la solicita él, pero sigue siendo... Ah, está bien. Claro, sí, llega el asesor de menores y advierte que hay una nulidad absoluta. Entonces la plantea. Y el juez, obviamente, va a ser lugar o no, depende del criterio del juez cuando dicte sentencia. ¿Está? Genial, gracias. Sí, bueno. Sí, genial. Ahora vamos a hablar de qué es la nulidad relativa. Hasta acá hablamos de la nulidad absoluta. ¿Qué es la nulidad relativa? La nulidad relativa recae sobre actos jurídicos a lo que la ley les va a imponer esta sanción siempre en protección de ciertas personas. ¿Por qué? Porque en la nulidad relativa está en juego el interés particular, el interés de las partes. Por ejemplo, cuando hablamos del viejito que dice que le hicieron firmar y que estaba con un principio de demencia senil, ahí esa nulidad va a ser una nulidad relativa porque está en juego el interés de las partes, no el interés público. Como cuando hay un menor que contrata con su papá. ¿Se entiende?
Es un interés particular, el interés de las partes. Muy bien. Por ende, esta nulidad relativa puede ser confirmada y obviamente convertida. La nulidad relativa prescribe a los 2 años, o sea que tengo 2 años para accionar pidiéndola o para oponerla a través de la vía de excepción. Esta nulidad relativa no puede ser declarada de oficio, porque no está en juego el orden público, sino está en juego el interés de determinadas personas, de las partes. Entonces, el juez no puede declarar la nulidad de oficio. Pero, a ver, no puede ser alegada por el Ministerio Fiscal, pero sí puede ser, a ver, alegada por el Ministerio Pupilar. ¿Está? Si hay un Ministerio Pupilar, llamamos a la asesoría de menores e incapaces, ¿correcto? Entonces, si hay una acción, una persona que tiene, interviene este Ministerio Pupilar, ¿no? Esta asesoría, y advierte que puede haber una nulidad relativa, el Ministerio Pupilar, esta asesoría sí la pueden plantear. Pero bueno, el juez después merituará si hace lugar o no a este pedido de la asesoría. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Sí, Muy profesora, bien. ¿nos puede dar un ejemplo respecto de este, como dio el anterior? A ver, por ejemplo, de una nulidad relativa. La nulidad Sí, relativa es profesora. cualquier defecto que tenga un acto jurídico, por ejemplo, no sé, ya te digo, que haya error, dolo, violencia. Esto, la nulidad relativa, hay muchos más casos que en la nulidad absoluta. En la nulidad absoluta tiene que haber, no sé, una incapacidad de derecho, algo gravísimo. En esto todos los actos jurídicos pueden dar lugar a una nulidad relativa. Una persona que, no sé, que por error quiso comprar una cosa y compró otra, no sé, una simulación que simulaba vender y no, ¿se entiende? Miles de ejemplos. Relativas pueden ser por lesión o simulación. Claro, lesión, simulación, alguna cuestión a ver, que a las partes las haga, que vean, no sé, vulnerados sus derechos, pero no el interés público, no el orden público, ¿se entiende? Así que todos Sí, pueden profesora. ser, Sí, sí, sí. Ahí lo todos entendí, pueden ser profesora. Gracias. ejemplos. Muy bien, y vamos a definir también la nulidad según, digamos, la parte del acto jurídico que afecta. Porque, a ver, vamos a hacer de cuenta que tenemos un contrato. A ver, una hojita, ¿no? Y acá esto sería un contrato, ¿correcto? Contrato de alquiler de cochera, alquilo la cochera. Porque, bueno, tengo que guardar mi auto. La nulidad va a ser total cuando la nulidad que declara el juez afecta todo el acto jurídico. La cláusula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo el acto jurídico, todo el contrato cae, todo el acto está viciado de nulidad, ya sea absoluta o relativa. No importa el carácter. Acá estamos hablando de como si fuera físicamente. Se declara la nulidad y ¿qué afecta? Todo el instrumento completo, todas las cláusulas, cae el contrato. Ahora, cuando la nulidad es parcial, lo que va a afectar es una sola cláusula o dos o tres, o varias. Pero siempre, a ver, esas cláusulas nulas bueno, obviamente dejan de tener efectos, no existen más, fueron declaradas nulas,
pero el resto del instrumento es perfectamente válido, siempre y cuando esas cláusulas puedan extraerse sin que pierda sentido el acto jurídico. ¿Está? Se dice siempre que puedan ser separables. Por ejemplo, dijimos un contrato de alquiler de cochera, entonces la cochera pone, esta cochera no se hace responsable de los daños que pueda sufrir su vehículo dentro de este estacionamiento. Esa cláusula es nula, no existe la cláusula de irresponsabilidad. Entonces, esa cláusula se declara nula, pero el resto de mi contrato de alquiler de cochera es perfectamente válido. ¿Se entendió la diferencia? Bueno, ténganlo presente porque a veces en el parcial se confunden. Si hablamos de la nulidad según el carácter, es absoluta o relativa. ¿Atañe el interés público? No atañe el interés público. Estamos hablando de un abstracto. Cuando hablamos según la parte del acto jurídico que afecta, ya hablamos como si fuera no algo abstracto, sino algo físico. ¿Está? Total o parcial. Total, cae todo el acto, parcial, cae alguna cláusula que si es separable, sigo teniendo mi acto jurídico, mi contrato perfectamente vigente. ¿Se entendió? ¿Bien? Sí, Bueno, una perfecto. pregunta, doctora. Las que quieran. Una pregunta. Sí. En realidad varias. A ver. ¿Está mal si pienso que lo puedo identificar como de carácter subjetivo y objetivo para poder diferenciarlos, o me estoy yendo por las ramas? Podría ser, sí. Más me da Y que... la otra. Sí. La otra sería, si estoy ante una nulidad total, puedo tener una nulidad absoluta y relativa, y si es parcial, ¿es solamente relativa? O sea, porque se pueden subsanar, no es que... Es que nunca escuchen esto. Si un acto jurídico es nulo, a ver, piensen esto, quizás esa cláusula de irresponsabilidad es nula, la cláusula de irresponsabilidad es nula, ¿no es cierto? Pero el resto no es nulo, ¿está? No atañe al resto del acto jurídico. Sí, puede ser que una nulidad absoluta anula todo el acto jurídico, siempre que todo el acto sea nulo. ¿Se entiende? Porque puede haber dentro del acto jurídico 800 cláusulas, y no todas las cláusulas a lo mejor son nulas. Hay una que es nula de nulidad absoluta. Esa cláusula es nula. ¿Está? Bueno. Sí, gracias. Acá estaríamos terminando con lo que es, digamos, la teoría de la nulidad. Pero por las dudas, por si les llegan a preguntar en el parcial, les voy a explicar rapidísimo qué es la teoría de los actos inexistentes, porque creo que está en el programa, que dice teoría de los actos inexistentes, en esta bolilla 20. La teoría de los actos inexistentes no forma parte de las nulidades. ¿Por qué? Porque esta teoría de los actos inexistentes tiene su origen, digamos, en la doctrina francesa del siglo XIX, se le atribuye a Sayari, y lo que decía es que, a ver, hay ciertas actuaciones que tienen la apariencia de un acto jurídico, ¿no? Pero que en realidad no son un acto jurídico porque tampoco, nunca van a poder ser nulas. Por ejemplo, una persona contrae matrimonio y en el registro civil, ¿no? Una pareja contrae matrimonio en un registro civil en el que tiene que dar fe el oficial público, el juez de paz, va a dar fe son tres partes, ¿no? Los contrayentes y el juez de paz. Bueno, el juez de paz ese día, no sé, fue suplantado por un actor. Entonces, ese acto, que supuestamente es un acto jurídico, la celebración de un matrimonio,
al no contar con la participación del oficial público, ese acto no es ni un acto jurídico ni un acto nulo, porque nunca fue un acto jurídico. Entonces, mal puede decirse que un acto que no es un acto jurídico, que es solo un hecho, puede ser nulo. Yo no puedo alegar la nulidad de un hecho que nunca fue un acto jurídico. ¿Mm? No tiene la formalidad que ese acto jurídico requería, y al no tener la formalidad que ese acto jurídico requería, no es un acto jurídico. Por ende, tampoco puede ser un acto nulo. ¿Se entiende? Podemos dar más ejemplos, pero en realidad... Profesora, ¿qué le falta? ¿Solemnidad? Puede haber determinadas... No le falta solemnidad. Hay una de las partes que no está, el oficial público que tiene que celebrar el matrimonio. Ese acto no es un acto jurídico. Porque usted dijo que le falta qué y no lo puse yo. No, pero en realidad, ¿cuál es la formalidad del acto jurídico de la celebración del matrimonio? Dos personas que llegan a contraer matrimonio y un oficial público, un juez, que es el que lo va a celebrar, ¿no? Lo va a celebrar y va a dar validez a ese matrimonio. Si falta el oficial público, ese acto nunca se celebró. Y como nunca se celebró, nunca va a ser un acto nulo. Porque los actos nulos solo provienen, digamos, de un acto jurídico nulo. Primero tuvo que ser un acto jurídico para después ser un acto nulo. ¿Está? Si no, es solo un hecho simple. Y va a tener las consecuencias de los hechos simples, que hablamos del artículo 391, creo, del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, la persona que cree haberse casado, que en realidad era un actor, el que estaba haciendo de juez de paz, ¿y qué va a poder hacer? Solamente como ese hecho va a tener los efectos de los hechos simples, va a poder demandarlo por daños y perjuicios por todo lo que se sintió esta persona, ¿no? Herida en su moral, en su buena fe, etcétera, etcétera. Pero solamente va a poder reclamar como si fuera un hecho simple, como si hubiera sido un accidente de tránsito, una indemnización por daños y perjuicios. No va a haber otra consecuencia, porque no se puede declarar la nulidad en un hecho que no fue un acto jurídico. ¿Se entendió? Sí. Disculpe, doctora, sí. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si ese acto es inexistente, digamos? Porque le falta alguna de las, digamos, de los elementos que tiene el acto jurídico, que tendría que haber tenido ese acto jurídico. Por ejemplo, las partes, dijimos, los sujetos en el acto jurídico matrimonio. ¿Cuáles son los sujetos? Los contrayentes. La pareja, claro. ¿Y quién más? La pareja que los contrayentes, el juez. los testigos. Bueno, faltan, no está el juez. A ver, ¿qué pasa en eso? Entonces, en los elementos de ese acto jurídico. Faltó el juez, faltó la autoridad. Bueno, nunca fue un acto jurídico. Ni siquiera se inicia el acto si no está el juez. Exactamente, por eso te digo, no se inicia, es inexistente. Es un hecho común, algo que sucedió y que lo que van a poder hacer las partes que se sientan ofendidas, lastimadas, etcétera, es iniciar un reclamo por daños y perjuicios, como lo harían si son atropelladas por un auto en la calle, por un hecho simple. Un accidente de tránsito sería un hecho simple. Esto también sería un hecho simple. Y daría solo lugar a una indemnización por daños y perjuicios. Profesora, una pregunta. Sí. ¿Me escuchas? Sí, Sí, se escucha. En el caso de un escribano público que tenga que hacer una certificación de una identidad, por ejemplo, para la venta de un auto, supongamos. ¿Y cómo certifica? Sí, hace 08, no sé cómo certifica identidad. Claro, sí, la persona que viene a certificar ahí ante el escribano público la venta de un inmueble, en este caso, ¿no? Las firmas. Claro, pero presentará su DNI. Claro, pero esa persona no es la que dice ser. Bueno, ahí hay un delito. ¿Eso se considera nulo? Amén de no. penal. Esa persona, ahí estamos partiendo de un delito.
Es una, a Exacto. ver, una sustitución de identidades y ahí hay un delito. Ni siquiera hay un acto jurídico, ahí hay un delito. Ni siquiera hay nacimiento o un acto jurídico, no puedo pedir la nulidad de un delito, es un delito. Ese acto no existe. ¿Se entiende lo que Ni se digo? puede, claro, sí, ni se tiene que tener en cuenta. No, no, hay que hacer la denuncia penal por la sustitución de identidad y ese acto ni existió. Profe, una pregunta. ¿Y Sí. qué pasa, por ejemplo, en los escribanos que, no sé, yo tengo un amigo, por ejemplo, que compró un terreno, edificó la casa, todo, compró todo legalmente por escribanía, y después de unos años, él ya vivía tranquilo, aparecen nuevos herederos de ese terreno. Pero él Pero- compró por escribanía, todo. Pero si compró por escribanía y tiene la escritura, lo que van a tener que hacer esos supuestos herederos, porque son supuestos, porque si no, ustedes piensen esto, cuando yo voy a comprar una propiedad, primero, si está en sucesión, tengo que ver cuál es la declaratoria de herederos. Y si en la declaratoria de herederos dice que son herederos del causante, ¿no? Juan Pérez, sus hijos, José, Ricardo y Bautista, a mí la escritura me la van a tener que firmar José, Ricardo y Bautista. Por eso es tan importante que el escribano, cuando tiene que tener el expediente de la sucesión, ver la declaratoria, ver si no hubo ampliaciones de la declaratoria de herederos, ¿está? Los que figuran en la declaratoria son los que a mí me tienen que firmar la escritura. Si después hubo otras personas que se presentaron con posterioridad, tendrán que iniciar las acciones legales porque yo como comprador tercero de buena fe, yo compré bien. Y el escribano hizo bien, a ver, trabajó en forma correcta, salvo que haya algún ardid, pero bueno, ya estaríamos hablando de un delito, ¿no? Y no de un acto jurídico. ¿Se entendió, Correcto. Marcos? Sí, profe. Profe, la consulta, Sí. ¿puede ser? Sí, sí. Sí, pero es personal, pero viene al tema. Pero Yo bueno, a tengo- ver, no hacemos no, bueno, muchas personales, somos, pero dale, a ver. hay cuatro hermanos, ¿sí? Sí, Que tenemos 4 cocheras, pero no sí. tenemos ninguna, digamos, ninguna tiene nombre y apellido. Y el abogado Espera, de dos de ustedes mis tienen, hermanos, esperen. Ustedes tienen cuatro hermanos, 4 cocheras, cuatro cocheras, espera, que las recibieron en sucesión. que sí, que se recibieron en sucesión. Está bien, Y sí, son pero coherederos todos condóminos. claro, claro. Pero el abogado de 2 de mis hermanos firmaron un alquiler más un tercer hermano. Yo no estaba ni estaba y no tengo drama porque me dan el dinero, digamos, del alquiler. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pero asimismo podría plantear una nulidad si quisiera, que no lo voy a hacer, pero quisiera, se podría No plantear podés, una nulidad. no tenés que plantear la nulidad. Porque Vos yo no tenés que- firmé nada. pero es que no importa, porque uno solo de los coherederos que alquile, lo que tiene que hacer, porque está alquilando, ¿no? Sí. Puede decir, bueno, es para pagar los gastos de la administración de los bienes recibidos. Tiene que darles la parte proporcional a cada uno de los condóminos, ¿entendés? De los coherederos. Claro, por Porque eso todo es de digo. todos. Pero si no, Hasta o sea, si no se me daría mi parte, sí podría plantear una Pero nulidad. lo que tienen que hacer es hacer las hijuelas y repartirse y nombrar qué cochera le queda a cada uno. Y así terminan con todo. Eso se hace dentro del expediente y ya se quedan tranquilos. Y cada uno tiene Ok, su cochera. disculpe. No, por bien. favor. Bueno, Profesora, ¿puedo Sí. preguntar una cosa? sí, Por ejemplo, yo tengo muchos sobrinos, sí. pero si yo quiero, ¿le puedo dejar la casa a uno solo y si me muero que no le vayan a hacer lío al que le dejé? ¿Son sobrinos directos? Sí, de hermanos, hijos de hermanos. Y vos tenés, a ver, una legítima, tenés que ver cómo llegan en representación tus sobrinos por tus hermanos. No sé Pero cuántos herederos tendrás. Claro, pero si yo quiero, ¿le puedo dejar a Eso, una mira, vamos a cosa? hacer una cosa, porque si no nos vamos por las ramas. Yo no estoy dando sucesiones, pero se lo pueden plantear al profesor de sucesiones después, porque si no les me estoy dando clase de una materia que no me corresponde, ¿está? Yo pensé que era más fácil Pero la cosa. preferiría que después lo charlen con los profesores de sucesiones.
Pregúntenme de nulidades, de lo que quieran, de las confirmaciones, de la ineficacia, pero eso se lo dejamos para otros profesores. No quiero que se enojen conmigo. Gracias, profesor. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el tema? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Perdón? ¿Ninguno? No, profe, muchas gracias. Perdón, Blanca, ¿vos querés hablar? No, bueno, entonces ninguno más. Bueno, si no les quedaron dudas, yo no tengo, a ver, me voy a fijar, disculpen un segundo, cómo es el cronograma, para saber la próxima clase, que creo que ya Doctora, tienen con la un teoría de los repaso. actos inexistentes, queda Sí. solamente que no forma parte de las nulidades. No Solamente forma eso. parte de la teoría de las nulidades porque nunca son actos jurídicos. Nunca son actos Le doy el jurídicos, ejemplo por que dio ende él. nunca se puede declarar la nulidad de estos hechos, de No estos hay actos modos, no hay inexistentes. clasificación, no hay nada. No tienen nada, no forman parte, no se puede solicitar la nulidad. Bárbaro. Profesora, el día 2 de noviembre tenemos repaso con persona jurídica, acto jurídico y formas. Perfecto. Después van a tener, bueno, el jueves 4 hay un repaso de vicios, modalidades y nulidades que voy a estar yo y va a estar la doctora Juliana. Bárbaro. Y el Muchas segundo gracias. parcial ya lo tendríamos el 9 del 11, que es martes. 9 del 11, segundo parcial. O sea que las próximas 2 clases son de repaso. ¿Está? Con De respecto al estos martes temas. 9, ¿tiene alguna novedad, doctora? ¿Cómo van a ser las divisiones? No, pero eso lo dispone la facultad. Según los inscriptos que haya al No, pero habían parcial, Sigue manteniendo esa división, ¿no? se siguen manteniendo las divisiones, sí, no sé cómo es el aforo, pero O sea, la distancia áulica. como le sí, dicen. y lo dispone siempre la facultad. Nosotros cuando llegamos ya los alumnos hasta están sentados y ubicados en las aulas. Claro, pero vio que salió algún, perdón la expresión, animal a decir que no va a haber distanciamiento áulico. No creo Por en no la decir el Universidad ministro de Lomas. de Educación. No lo creo en la Universidad de Lomas. Profe, no ¿Y sé va a si ser como dijo el escrito compañero, nuevamente, profe? Lo desconozco, no armo, la verdad, los parciales. Tendría que Gracias, preguntarle al bien. doctor Guillermo Borda y después les cuento en las clases de repaso. Muchas Bueno, gracias. Profe, gracias a Profesora, ¿le puedo todos. hacer una consulta? Sí, Es sobre formas. La clase de formas no está subida al aula. no está la clase. Bueno, es que quizás no la van a subir. Puede ser que no la suba el profesor. Claro, la Desconozco. profesora dijo que iba a subir, si no se grabó la de este cuatrimestre, iba a subir la del cuatrimestre pasado. Bueno, entonces se los recuerdo a los profesores, al que dio formas, y si pueden subirlo. Otra Muchísimas discusión que gracias. dijo un alumno, Alejo. Con respecto al formulario, ¿llenamos el mismo que teníamos hasta el momento? Así Creo- ya nos vamos. Yo creo que sí. Déjenme preguntarlo, lo pregunto. No, Por favor. Doctora, sí. doctora, una pregunta con respecto a la unidad 20, que es la que acabamos de ver. Hasta acá serían los temas que se van a tomar en el Exactamente. parcial. El resto, no, yo no tengo acá ¿cómo se llaman? Un programa, pero el resto no se toma. Creo que está revocación, restitución, bueno, eso no se toma. No sé qué punto Prescripción, es, suspensión, no se toma. caducidad, interrupción de prescripción, todo eso no se toma. No se toma, ya lo van a ver más adelante en otras materias. Bueno, Bueno, bonita noticia, bueno todo hoy. ¿Cómo? ¿Para el integrador tampoco entran esos temas? Ni para el integrador ni para el final. Ah, gracias. Digo que buena clase, bonita noticia, bueno todo hoy. Así Bueno, que, bueno, bien, me alegro mucho y bueno, ya nos vemos la próxima, hoy es jueves, nos vemos el próximo jueves y si les quedó alguna duda de la clase de hoy, lo repasamos. buena semana. Bueno, gracias y que tengan todos buen fin de semana. Después voy a subir la clase, les subo la clase y les voy a subir algunos cuadros sinópticos para que repasen. Buenísimo. Gracias. Nos vemos, que sigan bien. Hasta luego. Igualmente.